Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. Más de 150 muertos en Burkina Faso. El obispo de Kaya convoca un día de luto y 3 días de oración por las víctimas, entre estas, más de 150 muertos en Burkina Faso. El 24 de agosto la aldea de Barzologo fue blanco de un atentado terrorista en el que murieron 22 cristianos, según informaron fuentes locales a ACN. Este ataque es el tercero del mes de agosto y se trata de uno de los ataques más sangrientos en la historia del país, que sufre el terror islamista desde 2015. Según informes de diferentes medios de comunicación, los residentes de la comunidad de Barzologo, a unos 30 kilómetros al norte de Kaya, capital de la región centro-norte, estaban cavando trincheras defensivas para protegerse de los ataques terroristas cuando de repente más de 100 yihadistas aparecieron en motocicletas y ametrallaron a la gente, civiles y soldados por igual. Entre las víctimas había mujeres, niños y ancianos. A partir de la información suministrada a ACN, el número de muertos ha sido tan alto que no ha sido posible enterrar a todas las víctimas. El obispo de la diócesis de Kaya, Monseñor Tofil Nar, describió el ataque como una tragedia de dimensiones sin precedentes desde el comienzo de los ataques terroristas. En un mensaje enviado a los fieles al día siguiente del devastador ataque, expresó sus condolencias a los familiares y pidió un día de luto por los fallecidos. En el comunicado enviado a ACN, el obispo llama también a 3 días de oración intensiva para reparar todos los ataques a la vida humana en los que se ha derramado la sangre de personas inocentes. Esta masacre plantea de nuevo serios interrogantes sobre la seguridad en el país. Según testigos, el ataque se prolongó por horas. Este sería el tercer ataque de este mes del que ha sido informada la Fundación Pontificia Internacional ACN. Antes se habían llevado a cabo otros 2 atentados terroristas en la provincia de Nayala, en la región de Boucle-du-Mouhon. El 4 de agosto, hombres armados entraron en la aldea de Nimina y secuestraron a más de 100 hombres de entre 16 y 60 años, cuyo paradero es desconocido hasta el momento. Por otra parte, el 20 de agosto, fuentes locales anunciaron ataques en las aldeas de Moguentenya y Niperú, tras las cuales parte de la población huyó. Esta última ola de violencia forma parte de una trágica serie de ataques que han sumido a Burkina Faso en una profunda crisis desde 2015. Debido a la creciente brutalidad y frecuencia de estos ataques, el país se encuentra en un estado persistente de inseguridad y miedo. ACN pide oración por las víctimas de la violencia en Burkina Faso. ACN ha llevado a cabo 76 proyectos en el país durante el último año para brindar asistencia a los afectados y ayudar a la iglesia local en estos tiempos difíciles. La Iglesia Católica en Chile atraviesa una realidad llena de desafíos. Tras un emocionante viaje por 7 diócesis de Chile, Rafael Dacuy, coordinador de proyectos de Latinoamérica para la Fundación Pontificia Internacional ACN, explica cómo la Iglesia Católica en Chile atraviesa una realidad llena de desafíos. Tras su viaje, ¿podría describir los principales sufrimientos que afectan a los cristianos en Chile? La Iglesia de Chile enfrenta multitud de desafíos. La región de la Araucanía, por ejemplo, ha sido escenario de numerosos actos violentos en el contexto del conflicto mapuche. Los mapuches son un pueblo indígena del sur de Chile. Entre ellos, hay una minoría que dice defender su tierra ancestral usando métodos violentos. Son autores de múltiples incendios de capillas, lo que ha afectado a los fieles de las comunidades de estas zonas, que sufren al ver sus lugares de culto destruidos. En el norte del país, el movimiento migratorio es un tema crucial. La Iglesia está trabajando con estas personas, reconociendo la migración como un valor importante para el crecimiento y fortalecimiento de las comunidades cristianas. En la Arquidiócesis de Santiago, el constante crecimiento de las periferias urbanas hace que la Iglesia necesite adaptar continuamente sus estructuras y personal. Chile está atravesando una crisis en muchos aspectos, pero vemos estas dificultades como una oportunidad de preparar las redes y salir a pescar, de afrontar los desafíos con esperanza y acción. ¿Qué lo ha impactado de manera especial en este viaje? Fue conmovedor encontrarnos con verdaderos testimonios de perdón y esperanza. Cuando visitamos la diócesis de Concepción, donde una capilla había sido incendiada, una señora nos dijo que pueden quemar sus capillas, pero nunca podrán apagar su fe. También el conocer la comunidad de la Asunción en Santiago, sabiendo el odio que hubo allí en contra de la iglesia durante el estallido social de 2019, y ver cómo guardan con amor y cuidado una imagen de un Cristo que fue quebrado durante las revueltas y que la comunidad se reúne todos los lunes para rezar por aquellos que les atacaron.
Además, me impresionó ver cómo tantos obispos y sacerdotes, como religiosos y laicos, todos están realmente volcados en ayudar al pueblo. Su ayuda va más allá de lo material, hay una preocupación integral por el ser humano, por su dignidad, por llevar el evangelio y entregar consuelo a pesar de contar con muy pocos recursos. Me conmovió especialmente el ver que la iglesia está fuertemente representada en las ciudades más pequeñas. Allí no tienen una red de apoyo como en las ciudades más grandes. ¿Cómo resumiría los grandes desafíos de la Iglesia en Chile y en el resto de Latinoamérica? En los últimos años, en ACN hemos definido 5 líneas de trabajo relacionadas con los principales desafíos de Latinoamérica que hemos visto presentes también en Chile. En primer lugar, cómo ser iglesia y hacer presencia en las zonas de crecimiento urbano. Las periferias en Latinoamérica están experimentando una expansión significativa. Debemos asegurarnos de que esos nuevos centros urbanos estén atendidos para que la fe se mantenga viva en las comunidades cristianas de esas zonas. Otro tema importante es el de las vocaciones. Nos alegra haber encontrado en Chile mucha oración por las vocaciones. No solo necesitamos sacerdotes, sino también matrimonios, familias y jóvenes que se pregunten por lo que Dios quiere de ellos y de sus vidas. El tercer desafío es el secularismo agresivo que en Chile ha crecido muchísimo, el cual va ligado a un fuerte individualismo presente en la sociedad chilena. Esto se combate con la fe, desde una mirada que esté siempre dirigida hacia los demás. El cuarto desafío está relacionado con la doctrina social de la Iglesia, enseñar cuál es la verdadera antropología cristiana, y el quinto es la nueva evangelización. El 50% de los católicos del mundo proviene de países de Latinoamérica, pero a pesar de que haya muchos bautizados, pocos se interesan por la fe. Me sorprendió escuchar durante mi viaje que la secularización en Chile ha progresado tanto que en algunas escuelas católicas el 80% de los niños recién inscritos no están bautizados. Ante estos desafíos, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo es que responde ACN? Lo primero es rezar y pedir al Espíritu Santo la gracia de saber responder haciendo algo creativo. Desde ACN ayudamos a que la iglesia esté presente. Por ejemplo, todos los años tenemos por lo menos unos 5 nuevos proyectos de radio para el continente latinoamericano. También ayudamos proporcionando barcos para que los religiosos puedan llegar a los fieles en la Amazonía. Además, tenemos proyectos de publicaciones destinadas a que los jóvenes conozcan el contenido de la doctrina social de la iglesia y que así puedan ver y vivir la vida de manera auténtica. La iglesia es esperanza, y tendiendo a una mano a los que sufren, acompaña con amor a las personas que necesitan aliento. Desde ACN queremos ayudar a los que buscan hacer el bien y a través de las ayudas de nuestros benefactores. Caldeos cristianos en Georgia, un legado vivo. ACN presta ayuda a los caldeos cristianos en Georgia que han sufrido mucho a lo largo de los años a causa de su fe católica. Nadie hablaba nunca de Dios, dice Ilona Vilianova al recordar su infancia en la URSS. Nacida en Tiflis e hija de un oficial del ejército soviético, Ilona pasó gran parte de su infancia en diferentes repúblicas soviéticas, ya que a su padre lo enviaron a diferentes destinos. En una conversación con representantes de la Fundación Pontificia Internacional ACN, Ilona explica que no conoció a Jesús hasta sus estudios en la Universidad de Moscú. Estudiamos la Pasión según San Mateo de Bach. Para entender, debía saber qué fue la crucifixión y la resurrección. No obstante, Ilona se mantuvo alejada del cristianismo hasta que se dio cuenta de que la conexión de su familia con la fe era más estrecha de lo que pensaba. Cuando murió mi abuela, vino a visitarnos un sacerdote y toda mi familia cantó y rezó con él. Ilona preguntó a su familia en qué idioma cantaban, así descubrió que eran caldeos católicos, descendientes de un grupo semítico originario de Oriente Próximo. No hay muchos caldeos en el mundo, quizá menos de 1 millón, cree el padre Beni Bet Yadgar, pastor de la misión católica Siro-Caldea en Georgia, a raíz de la persecución por su fe cristiana en países de origen, Irak, Irán, Siria y Turquía. Muchos caldeos buscaron refugio en Georgia en el siglo XIX y a principios del siglo XX, y miles de ellos han permanecido allí hasta hoy. El padre Beni también tuvo que huir de su patria, Irán, para evitar ser reclutado para luchar en la guerra entre Irán e Irak. Se fue a Italia y más tarde fue ordenado sacerdote católico caldeo en Estados Unidos. Tras ordenarme, supe que había caldeos en Georgia, explica, y así fue como llegó a Georgia en 1995, donde ha permanecido desde entonces. Para los caldeos la situación en Georgia era muy distinta de la de otras partes del mundo. Había caldeos como Ilona que crecieron desvinculados de sus raíces culturales. Así, por ejemplo, muchos caldeos están muy orgullosos de su lengua caldea, que es un dialecto del arameo. Otra mujer caldea, Yulia Abramova, cuenta a ACN cómo los estudiantes caldeos les dicen a los demás estudiantes en la escuela y la universidad: nosotros leemos en la lengua del mismo Jesucristo. Sin embargo, Ilona no aprendió arameo de niña.
Cuando el padre Beni llegó a Georgia, se dio cuenta de que los caldeos del país necesitaban un lugar donde reunirse para organizarse como comunidad, así que decidí que teníamos que construir una iglesia para ellos, explica el sacerdote. La construcción de una nueva iglesia caldea en Tiflis disparó algunos retos al padre Beni, y es que la iglesia ortodoxa mayoritaria en Georgia no es muy benévola con la minoría católica. Hasta el día de hoy, cuando nuestros jóvenes quieren casarse con una persona ortodoxa, tienen que bautizarse de nuevo. Por eso, la iglesia ortodoxa no quería que construyéramos una iglesia. Explica el padre Beni que por ello optó por decidir que construiría un centro cultural. Después, cuando le preguntaban por qué había construido una iglesia en lugar de un centro cultural, respondía: el cristianismo es nuestra cultura, más allá del cristianismo no tenemos otra cultura. De hecho, el complejo de la iglesia incluye muchas aulas y oficinas. Julia, por ejemplo, enseña allí arameo a los niños y ha participado en muchos proyectos diferentes, como uno de costura para ayudar a mujeres jóvenes a encontrar empleo. Ilona se convirtió en directora del coro y gracias a todo ello ha estrechado lazos con su fe y su cultura. El complejo de la iglesia recibió incluso la visita del Papa Francisco durante su viaje a Georgia en 2016. Tiflis es el principal centro de caldeos en Georgia, pero también los hay que vienen en otros lugares del país, como por ejemplo Gardabani, a unos 40 kilómetros de Tiflis, donde viven unos 400 católicos caldeos. Muchos descienden de caldeos que huyeron de la persecución en Turquía y se establecieron en Azerbaiyán. En los años 30 del siglo pasado fueron deportados a Siberia, pero se les permitió regresar tras la muerte de Stalin. Sin embargo, querían vivir en tierra cristiana y por eso fueron expulsados a estas zonas de Georgia. Las tierras de cultivo de los alrededores de Gardabani eran muy malas y los caldeos tuvieron que luchar para sobrevivir. ¿Cuántos morirían para salvar su fe?, se pregunta el padre Beni. Son como mártires. En Gardabani las condiciones de vida de los caldeos siguen siendo muy duras. A menudo se corta la electricidad, todos viven juntos en una habitación, en casas destartaladas o en ruinas. Son los más pobres de entre los pobres, cuenta el padre Beni a ACN. En este contexto a muchos les resulta imposible desplazarse hasta la iglesia caldea de Tiflis, la más cercana. En su lugar, la misa se celebra en casa de un feligrés. En vista de la situación, el padre Beni se propuso construir también en Gardabani un centro religioso y cultural siro-caldeo que incluyera una iglesia. Con el apoyo de ACN, el centro fue consagrado e inaugurado el 10 de julio de 2023. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.